estábamos viviendo nosotros en Roma, que queda ubicado más o menos a unos 12, 15 kilómetros de acá de San Fernando. Yo me encontraba trabajando, recién iniciando un trabajo en una empresa bien importante acá en la zona, que era CORA, Corporación de la Reforma Agraria. Ya como media hora que veníamos ya viajando, sube un chico que era estudiante del Liceo de Hombres y me saluda muy asustado y me dice que está quedando la cagada, me dice, está mala la cosa. Llegué acá a San Fernando, me bajé en el mercado, que era donde llegaba la micro, y de ahí yo tenía que caminar porque la ubicación de la oficina estaba en el regimiento. Y bueno, y me dejan pasar porque les digo dónde voy, y me dice, vos te vas a ir a poner ahí en ese lote, y no se te vaya a ocurrir ir para la oficina. Y ahí ya viene a entender un poquito más que la cosa estaba fea. Me preocupaba de que el día antes no había llegado mi esposo a la casa y me había avisado que se iba a quedar en la casa acá de sus papás. Como a media mañana, después de varias interrogaciones y que a mí me exigían que yo dijera dónde escondían las armas, y yo no tenía idea, yo no había visto nunca a Antonio tampoco que anduviera escondiendo armas en la casa. Así que me tomaban aquí, me daban unos sacudones en la cabeza nomás para que refrescara la memoria y diera algún dato de dónde podían estar las armas. Después de esas interrogaciones, y como yo igual lloraba porque decía, ¿qué va a pasar aquí? Y yo a lo mejor no voy a poder volver a ver a mi hija. Y menos mal que el jefe ahí logró conseguir con uno de los choferes que me vinieran a dejar. Y me fue a dejar con todo el riesgo que había, el peligro que podía suceder. A los pocos días, ya que no supe más de mi marido, yo en ninguna parte te daban una respuesta de dónde estaba. Y ya allá en Roma los vecinos ya no te querían ni saludar, porque como que los podía comprometer a lo mejor, porque ya sabían de que nosotros éramos parte de esa gente que no quería nada, que los milicos no querían con ellos. Como el 17 de septiembre allanaron la casa, pero ya había llegado mi esposo a la casa y llegan pero con una fuerza feroz. ¿Dónde estaban las armas? Fueron días muy tristes, igual preocupados, ¿qué va a ser de nosotros? Yo ya no tenía el trabajo, a mí ya inmediatamente ese día me habían dicho se acabó la pega. Y llega Antonio en esos días, llega y me dice que ya no tiene más trabajo, me dice, ya me echaron. Y le digo yo, no te preocupes, de alguna manera vamos a salir adelante, tenemos este terreno acá, vamos a hacer una huerta, qué sé yo, y ya estábamos planificando. Cuando llegan a buscar, llega otro jeep, dice aquí está tal persona, pero no con el nombre, sino que el tal por cual. Que salga porque tienen que ir a dar unas declaraciones. Y ahí sale Antonio y me dice, voy y vuelvo. Y se lo llevaron primero al Estadio Nacional. Eran 11 los de acá, que se llevaron al estadio y después de ahí a Chacabuco. Y allá ya tenían, no sé, tenían como 1000 detenidos ya. Pues. Los fuimos a ver una vez con mi hija y mi suegra. Ella me llevó para allá. Es que Antonio era de Antofagasta, mi esposo. Así que teníamos la posibilidad de llegar donde una familia. Y con la señora de los otros detenidos que venían de Nancagua, de Chépica, de Lolol y de acá de San Fernando, nos pusimos de acuerdo para que fuéramos juntas, porque la Cruz Roja igual nos ayudaba, nos subvencionaba el viaje. Y fuimos bien unidas con ella, y por lo menos allá nos recibieron. Mi cuñada nos recibió, pudieron ver a sus familiares ellas también. Después, ya de allá de Chacabuco, los trajeron a ellos a un centro de detención también que había en Puchuncaví. Y de ahí se los trajeron a los Tres Álamos. De los Tres Álamos ya nadie sabía dónde estaba, porque ya no estaba en Puchuncaví, y al final resultó que estaba libre. Una vez ya Antonio en libertad, nadie lo saludaba tampoco. Si había que verlo, encontrarse con él en la avenida, preferían cruzar la calle. La gente era muy indiferente y no quería tener ningún contacto con uno, que fueran a decir estos son amigos de los comunistas, de los socialistas. Uno vivía como avergonzado, con miedo. Y Antonio también siempre lo siguieron bastante después que quedó libre, como que
que no podía andar tan tranquilamente porque le aparecían por ahí, por cualquier lado los militares. Pero felizmente postulamos a Canadá gracias a todas las gestiones de Cruz Roja igual y de la Vicaría de la Solidaridad también, que se portaron muy bien con la mayoría, yo digo con casi todos los detenidos y con los familiares de detenidos desaparecidos. Ya me fui con 2 hijos, la niña que tenía casi ya 3 años y el niño que tenía 3 meses y medio. Estando en Canadá, nosotros no nos dedicamos solamente a trabajar y a vivir bien y tranquilo y pasear, sino que también fuimos parte de una organización muy importante que había en Edmonton, como también había en otras ciudades, que era la Casa Chile. Ayudamos mucho a las mujeres acá en Chile que trabajaban las aspilleras. Las mujeres trabajaron mucho eso, explotaron mucho toda esa capacidad de hacer, qué sé yo, la banderita con esos tejidos, pura lanita. También trabajo en cobre, se llevaba eso, se vendía, se les mandaba el dinero. Siempre se hicieron campañas para ayudar a Chile. Y mi esposo trabajaba en un programa de la tele que se llamaba Chile, mi país. También apoyaban las campañas. Cuando era la Teletón, siempre de Canadá se mandaba dinero. Así que nosotros siempre estuvimos en eso. Cuando nos vinimos, fuimos despedidos con muchos honores por el trabajo que tuvimos nosotros, la entrega, la cooperación. Mi hija menor está en Canadá. Ella nació allá también, entonces debido a sus privilegios de haber nacido allá, que tiene la nacionalidad, ella podía regresar cuando quisiera y tener trabajo. Ella se recibió de profesora acá y está haciendo clase allá en una comunidad indígena. Muy interesante y muy importante la labor que está haciendo. Fíjese que yo pienso que es requete importante, sumamente importante el trabajo, la entrega de las mujeres durante el golpe de Estado. ¿Cuántas quedaron sin su marido o cuántas mamás perdieron a sus hijos? Y ellas se hicieron notar y lucharon y se hicieron presentes. Se acercaron cuando vino el Papa, que fue una visita re importante para el país. Ahí estaba la señora Sola Sierra, que era una de las dirigentes máximas. Ahí estaba al ladito del Papa para contarle lo que pasaba en Chile, no solamente con las mujeres, sino que con el país entero. Entonces, la presencia de las mujeres fue pero súper importante, valiosa, y quizás no se le ha dado el mérito que se merece.